Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo obtener de un rango de valores los valores mayores y menores que no se repitan. Una vez que sepamos cómo obtener estos valores, los buscaremos para cada uno de los vendedores de nuestro rango. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una celda de esta tabla y pulsamos en el comando dar formato como tabla de la pestaña inicio. En el desplegable seleccionamos uno de los formatos que se muestran, y en el cuadro de diálogo de crear tabla dejamos marcada la casilla de verificación de la tabla tiene encabezados. Al pulsar aceptar se genera la tabla predefinida, y en la pestaña diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro, y le asignamos como nombre de la tabla el de ventas. Una vez ya hemos convertido nuestra tabla a una tabla predefinida, vamos a obtener los valores mínimos y máximos del rango, para luego compararlos con los valores que obtengamos. Insertamos la función mínimo desde la categoría estadísticas que encontramos al pulsar en el comando más funciones. En el cuadro de diálogo de la función, seleccionamos el rango que hace referencia a las ventas. Al pulsar aceptar, se nos muestran las ventas menores de todo el rango. Ahora vamos a obtener las ventas máximas del rango de ventas. Añadimos la función máximo desde la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo seleccionamos el mismo rango que en el ejercicio anterior que hacía referencia a las ventas. Al pulsar aceptar, se nos muestran las ventas mayores del rango. Hemos obtenido el mínimo y el máximo del rango, pero estos dos valores están duplicados en nuestra tabla de origen. Vamos a obtener ahora el valor menor que no esté duplicado. Para ello vamos a utilizar de forma anidada las funciones mínimo, sí y contar sí. Con la función contar sí queremos saber cuáles de estos valores son únicos, es decir, cuántos salen solo una vez en el rango. Con la función sí añadiremos en el caso verdadero los valores que cumplan con la condición. Y con la función mínimo obtendríamos el valor mínimo de estos valores. Vamos a comprobar primero qué resultado obtendríamos utilizando la función contar sí. Añadimos la función desde la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo seleccionamos en el primer argumento el rango de las ventas. Y en el criterio seleccionamos el mismo rango. Cuando seleccionamos un rango de celdas en vez de un criterio concreto, obtenemos una matriz con los resultados para cada uno de los valores del rango. Al pulsar aceptar, se nos muestra el número de veces que se repite cada valor dentro de este rango. Vemos que el valor 1650 se repite dos veces y el valor 570 se repite una única vez. Para obtener los valores verdadero y falso, lo que vamos a hacer es compararlo con 1. Nos situamos en la barra de fórmulas y detrás de la función añadimos el operador igual y como valor 1. Y se nos muestra el rango con los valores verdadero y falso. El resultado verdadero hace referencia a los valores que solo se muestran una vez en nuestro rango de datos. En el caso de que sea verdadero, querremos obtener el mínimo de ese rango. Una vez que ya sabemos lo que queremos, añadimos la función mínimo desde la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo anidamos la función sí desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en más funciones y buscamos la función dentro de la categoría lógicas. En el argumento prueba lógica añadimos la función contar sí desde el cuadro de nombres. Se nos muestra el cuadro de diálogo de esta función y en el argumento rango seleccionamos el rango que hace referencia a las ventas. En el criterio seleccionamos el mismo rango. Como vimos anteriormente, esta función nos devuelve el número de veces que se repiten los valores dentro del rango. Para obtener como resultado verdadero y falso, nos situamos en la barra de fórmulas en la función sí. Y escribimos al final de la función contar sí el operador igual y como valor 1. Vemos que los resultados que obtenemos ya no son números sino valores lógicos, verdadero y falso. Nos situamos en el caso verdadero y seleccionamos el rango de las ventas. Lo que estaría haciendo es obtener solo los valores que cumplan con la condición, que en nuestro caso son 570, 1800 y 2150. Y con la función mínimo que insertamos inicialmente, obtendríamos el mínimo de estos tres valores. Pulsamos aceptar y se nos muestra que el valor menor que no se repite en nuestro rango es 570. Ahora vamos a obtener el valor mayor que no se repita. Añadimos la función máximo desde la categoría estadísticas y en el cuadro de diálogo anidamos la función sí desde el cuadro de nombres.
En el argumento prueba lógica añadimos la función contar sí desde el cuadro de nombres. Se nos muestra el cuadro de diálogo de esta función. En el argumento rango seleccionamos el rango que hace referencia a las ventas y en el criterio seleccionamos el mismo rango. Esta función nos devuelve el número de veces que se repiten los valores dentro del rango. Para obtener como resultado verdadero y falso nos situamos en la barra de fórmulas en la función sí y escribimos al final de la función el operador igual y como valor 1. Los resultados que obtenemos ya no son valores numéricos sino valores lógicos. Nos situamos en el caso verdadero y seleccionamos el rango de las ventas. Lo que estaría haciendo es obtener solo los valores que cumplan con esta condición, que en nuestro caso son 570, 1800 y 2150. Y con la función máximo que insertamos inicialmente, obtendríamos el máximo de estos tres valores. Pulsamos aceptar y se nos muestra que el valor mayor que no se repite en nuestro rango es 2150. Si añadimos nuevos registros a nuestra tabla de datos, vemos que los resultados cambian de forma automática, ya que estas dos nuevas ventas que hemos añadido no se repiten y serían los valores menores y mayores del rango. Ahora vamos a obtener estos valores menores y mayores para cada uno de los vendedores. Lo primero que vamos a hacer es obtener el listado de los vendedores con la función únicos. Esta función es una función matricial, por lo que tendremos una matriz con una serie de resultados. Insertamos la función que encontramos en el desplegable de búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo, en el argumento matriz, seleccionamos la columna de vendedores, y el resto de argumentos los dejamos en blanco. Al pulsar aceptar, se muestra el listado con los vendedores únicos que tenemos en la tabla origen. Si queréis conocer un poco más sobre el funcionamiento de esta función, no olvidéis visitar mis tutoriales sobre la función únicos, y que podéis encontrar como sugerencia en la parte superior derecha de este vídeo. Una vez tenemos el listado de vendedores, añadimos las mismas funciones que en el ejemplo anterior, pero cambiaremos la función contar sí por la función contar sí conjunto, porque ahora tenemos dos condiciones diferentes. Insertamos de nuevo la función mínimo desde la categoría estadísticas. En el cuadro de diálogo, anidamos la función sí desde el cuadro de nombres. En el argumento prueba lógica, añadimos la función contar sí conjunto desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en el comando más funciones y buscamos la función en la categoría estadísticas. En el argumento rango de criterios, seleccionamos el rango que hace referencia a las ventas. Y en el criterio, seleccionamos el mismo rango. Pasamos al siguiente par de argumentos para insertar la segunda condición. Primero seleccionamos el rango de la columna de vendedores. Y en el criterio seleccionamos el primer valor de nuestra tabla de resultados, la celda K2, que hace referencia al vendedor Andrés Sanz. Nos situamos en la barra de fórmulas en la función sí y escribimos al final de la función contar sí conjunto el operador igual y como valor 1. Vemos que los resultados que obtenemos ya no son números, sino valores lógicos. Nos situamos en el caso verdadero y seleccionamos el rango de las ventas. Lo que estaría haciendo es obtener solo los valores que cumplan con la condición. Y la función mínimo que insertamos inicialmente obtendría el mínimo de estos valores. Pulsamos aceptar y se nos muestra que el valor mínimo que no se repite para este vendedor sería de 1.500 euros. Arrastramos hacia abajo la función para obtener los resultados para el resto de vendedores. Para obtener el máximo sería exactamente lo mismo, cambiando la función inicial de mínimo a máximo. Para no repetirlo todo, copiamos la función desde la barra de fórmulas con el menú contextual y lo pegamos en la columna de al lado. Nos situamos en la barra de fórmulas y cambiamos la función mínimo por la función máximo. Una vez obtenemos el primer resultado, arrastramos la función para obtener el resto de resultados. Si cambiamos los valores de las ventas de nuestra tabla de origen, de forma automática cambian los resultados que hemos obtenido. Con esto concluimos el tutorial de cómo obtener de un rango de valores los valores mayores y menores que no se repiten. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda. Y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.